Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, Nilmer, María Socialista está ahorita agarrando cuerpo, ¿no? Así es. Creo que más que agarrar cuerpo, María Socialista lo que agarra cuerpo es la necesidad de la expresión de otra izquierda, la necesidad de la reflexión sobre el rumbo que estamos tomando y sobre la diatriba que genera el hecho de que no haya propuestas y orientaciones claras en relación con el deterioro de los liderazgos políticos que existen en el país en este momento. Eso permite que María Socialista no sea solamente un hombre o una mujer o un hombre, sino que sea un conjunto de personas que están formulando propuestas desde la izquierda, reivindicando el legado del presidente Chávez en lo positivo, siempre asumiendo la visión crítica tanto del legado del presidente como de la conducción del gobierno del presidente Maduro y de la necesidad de tomar correctivos en relación a la generación de un bienestar generalizado en función de una orientación económica y política acertada de la condición real de nuestro país, que es esta condición de ser rentista petrolero, ¿no? Ahora, tú hablas en varias de tus extractos de varios textos y tu columna y posiciones que fijas, Nilmer, sobre que, está palpada en Venezuela hoy una realidad cruda. Dice que es imposible tapar cómo en la Cuarta República los corruptos que pintados de rojo y chavistas se daban aún golpes en el pecho en nombre de la revolución. Eso también está pasando en la revolución, Nilmer. Claro, lo que digo es que esto es un síndrome cultural, el problema de la corrupción, y lamentablemente la propuesta del proceso revolucionario no ha logrado, aunque fue la bandera fundamental, la posibilidad de superar la corrupción de la Cuarta República, pues hoy en día vemos que también vestidos de rojo y dándose golpes de pecho, muchos de los que hoy en día son señalados por corrupción están precisamente o vienen de las supuestas filas del proceso revolucionario, pero al final lo que hicieron fue arrimarse para poder beneficiarse, y lamentablemente el proceso y la convicción política permitió que esto pasara. Por supuesto que es una necesidad. Creo que la crisis económica que vivimos en este momento en el país no solamente es un problema, o mejor dicho, no es causa de un modelo económico. Creo que el socialismo es una opción real y concreta del modelo económico absolutamente viable, sin necesidad de que haya ninguna visión ortodoxa en su pensamiento, sino por el contrario, bien heterodoxa, bien contemporánea. Pero la realidad es que si en el año 2012, tal como denunció la presidenta del Banco Central de Venezuela para aquel momento, Economía Betancourt, y así como señaló el exministro de la Planificación Giordani, si es así que en el 2012 se robaron 22.000 millones de dólares, producto de las tramitaciones de las divisas en el SIGME y Cadivi, pues no es ilógico pensar que hoy, en el año 2014, estemos viviendo las consecuencias de esa estafa multimillonaria. Pero si a ello le sumamos el hecho de que en los últimos 10 años, 11 años, en el proceso de control de cambio, no por causa del control de cambio, sino de los que manejaron el control de cambio, hubo una fuga de capitales de más de 250.000 millones de dólares. O sea, 250.000 millones de dólares es más o menos lo que ha costado, o lo que cuesta hacer 100 años de mundial de fútbol. Me pierdo, o sea, no tengo. Te pierdes en cero, no, las calculadoras no alcanzan, pues. No alcanzan los ceros para poder imaginarse todo lo que se puede hacer con esa cantidad de dinero, y está fugado, está fuera de nuestras fronteras, habiendo control de cambio. Entonces el problema es el control de cambio o quienes permitieron que eso pasara. El problema es un problema de voluntad política y de gente que sea capaz de hacer las cosas. O es un problema estrictamente del modelo. El modelo podemos discutirlo, pero yo creo que lo primero que debemos discutir es el hecho de que haya realmente gente honesta y capaz. Ahora, Nilmer, fíjate, Nilmer, los cambios necesarios. Conversando con el politólogo Nilmer Evans, miembro de Marea Socialista, en vista de esto y las declaraciones en tu última columna sobre lo de la otra izquierda, la que tú catalogas como honesta y la que vive del trabajo, y otra también la izquierda que está compuesta, según tu columna, por corruptos politiqueros, etcétera, etcétera, una gran cantidad de calificativos. ¿Qué esperanza entonces
se puede tener quienes el partido de gobierno, como bien lo has dicho, ha permitido y a la permeabilidad de este tipo de situaciones dentro del gobierno, ¿qué esperanza podemos tener de la recuperación del país frente a esto? No, y Nímer, y también, aunado a lo que dice Jonás, si aquí la Quinta República se presentó para acabar con la corrupción de la Cuarta República, y entonces 22 mil millones de bolívares se lo espalillan, y tenemos una crisis en salud bárbara, y además una crisis económica, entonces, ¿cómo reconstruir desde el punto de vista de un revolucionario como lo eres tú, crítico, este país? La necesidad de articular esfuerzos y fuerzas y voluntades, yo creo que es fundamental. Creo que solamente con el hecho de que nos reunamos aquellos que creemos en la honestidad, indiferentemente de el modelo que tengamos, y después pensemos en el modelo, yo creo que es un paso importante. Pero creo que la necesidad de que los honestos asuman la posibilidad de la conducción del proceso revolucionario y en general de la conducción del país, creo que es una convocatoria que debe fortalecerse. Yo invito a que la multipliquemos, yo invito a que realmente podamos lograr que esto suceda. Yo creo que somos el 99,999% de gente en nuestro país. No podemos dejarnos gobernar como lo hemos hecho durante las últimas décadas por parte de esos equipos de gobierno que lamentablemente han hecho mucho daño, porque al final muchos han querido llevarse su pedazo de renta petrolera y lo han logrado. Creo que siempre hay excepciones y creo que, por ejemplo, en el gobierno del presidente Chávez hubo, sin duda alguna, parte de su equipo y él mismo como gente honesta que trató de generar propuestas al país y avanzó en cosas positivas. Ahora, el problema es que los pocos que se les permitió acceder a la posibilidad de todo lo que es la riqueza del país y generar esta fuga de capitales, sin duda que primero tienen que pagar. Yo creo que el país está cansado de impunidad. Yo creo que un buen mensaje, así como fue la convocatoria de la habilitante por parte del presidente Maduro, que a estas alturas, faltando creo que mes y medio para que finalice el tiempo de la habilitante, pues estamos todavía a tiempo de que esa habilitante convocada para luchar contra la corrupción realmente tenga resultados. Se quedó en el camino esa ley habilitante contra la corrupción, contra la lucha a la corrupción. Hasta hoy, a esta hora, evidentemente, insisto, todavía queda un tiempo. Ojalá el presidente Maduro aproveche este tiempo que quede para generar los cambios necesarios desde el punto de vista jurídico. Pero yo creo que en verdad no hace falta tampoco habilitante para luchar contra la corrupción, aunque como se pidió para ello, lo aplaudimos. Creemos que es justo y necesario. Ahora lo que queremos es que se cumpla con esa promesa. Y además también debemos entender que no necesariamente un habilitante lo que conduce a la posibilidad de la lucha contra la corrupción. Es que la lucha contra la corrupción debe ser una lucha cotidiana. O sea, hay que cambiar el modelo de la concepción política que tenemos. Nosotros lamentablemente creemos que la política es el arte de mentir, creemos que la política además es la posibilidad de acceder al poder para beneficio individual o semigrupal, y no comprendemos que por el contrario la política es el arte de buscar el bienestar colectivo, que es un mal necesario en función de que cada uno de nosotros debería en algún momento asumir responsabilidades políticas directas y además participar directamente en los procesos decisionales de la política, porque al final la política es el medio que conduce a la posibilidad de lograr los objetivos en conjunto de un país, de una sociedad. ¿Y cómo se cambia esa cultura, Nímer? Tú que eres politólogo, tú que tienes tantos estudios también en todo lo que es el área social, ¿cómo cambiar eso? Y viendo el escenario de altísima corrupción, como bien lo denuncias tú, de algunos factores políticos del país. Y ¿Cómo cambiar ese concepto? Y que además a veces cuando ustedes denuncian son señalados, en el caso que ustedes vienen de la corriente revolucionaria, sí, como quinta columnas de derecha endógena. Catalogados como hasta de traidores, Nímer. Así es. Yo quisiera que alguno de esos que nos señalan como contrarrevolucionarios o traidores me mostraran de qué viven y cómo viven. Y yo estoy absolutamente dispuesto públicamente a mostrar de qué vivo y cómo vivo, como creo que mucha gente puede saberlo. Yo tengo una consultora, trabajo en el área privada, algunos sectores del área pública que pueden sentirse necesitados del apoyo, también nosotros les brindamos apoyo. Yo soy profesor universitario además, yo creo que no es difícil saber de qué uno vive no siendo funcionario público, pero asumiendo postura política.
en este sentido, uno siempre es objeto de ello. Pero yo veo muchos dirigentes de oposición y de gobierno que en verdad parecieran vivir muy bien y lo único que hacen es hacer política. Yo trabajo para poder vivir. Ahora, ¿ellos de qué viven? ¿La política es un trabajo o es un compromiso con la sociedad? Ahí es en donde hay una bifurcación, hay una gran confusión en relación con la valoración de la política. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que empecemos incluso por nosotros mismos un ejercicio de contraloría social de la política. Creo que es importante, y de los políticos. Te insisto, estoy en verdad ganado la idea e invito a cualquiera de esos que me está señalando de contrarrevolucionario o quinta columna o pagado por la CIA. Yo pongo todas mis cuentas bancarias públicamente si ellos van y me muestran las suyas. Incluso puedo mostrar la de mi empresa si ellos me muestran las de sus empresas. Oye, qué bueno sería eso, imagínate tú, más de uno no va a querer ni salir. Y ahí tampoco cabe la cantidad de ceros, ¿no? ¿En cuál? En cualquiera de los extremos. Lo puedo asegurar. En la mía faltan muchos ceros. En la tuya faltan ceros. En la nuestra también, pero las de algunos sobran. Y en algunos creo que sobran, lamentablemente. Y de lado y lado, Nimmer, de lado y lado, porque aquí hay para todo, para todos los gustos económicos. Conversando con Nimmer Evans, politólogo, miembro de Marea Socialista. Nimmer, en esta Marea Socialista, que incluso tuvo una participación de la que fue Analisa Osorio, diputada del Parlatino, que después señaló, bueno, que pasó por allí, y bueno, ella tuvo su posición al respecto. Está el director de Aporrea y hay otras personas, pero tienen ustedes bastante gente que se han ido del PSV y se han ido con ustedes, o están en pañales. Mira, recordemos primero que Marea es una corriente crítica dentro del PSUV. La dirección del partido pensó en expulsarnos. Ya entiendo que han entrado en conciencia de que sería un error expulsarnos del partido. Nosotros nos hemos asumido como esa línea y esa corriente crítica dentro del proceso, y los militantes de Marea Socialista son militantes del PSUV. Nosotros no somos un partido, aún a pesar de que Diosdado Cabello en unas declaraciones hace como un par de semanas nos saludó como un partido de la revolución. Y Héctor Rodríguez recientemente también dijo que nosotros deberíamos hacer nuestro propio congreso. A los dos yo les respondo que primero, si somos un partido, que nos den la tarjeta electoral y nosotros le echamos fichón, pero no tenemos tarjeta, no somos un partido. Y al segundo le digo que nosotros hacemos reuniones internas públicas y las hicimos y llevamos nuestros planteamientos después al Congreso del partido y simplemente no fueron tomadas en cuenta. Así que no nos inviten a hacer lo que nosotros hemos hecho permanentemente, que es hacer acciones transparentes y públicas, además con gente que cada vez más se suma a la posibilidad de generar una reconducción del proceso revolucionario, de la necesidad incluso de generar un verdadero diálogo en el país, que es el diálogo desde las bases, desde los sectores populares y no desde las macollas, no desde los intereses de sectores económicos y políticos que siguen dominando tanto de la oposición como aquellos que se pintan de rojo, porque es la renta petrolera. Nosotros en verdad que hay mucha gente, te comento rápidamente, este fin de semana tuve la posibilidad de conversar con un ministro, no voy a comprometer su nombre, hablar con varios diputados, y ellos me confiesan que no solamente están con Marea Socialista, sino que están también atrapados por la necesidad de poder sobrevivir, y eso se comprende. Por eso creo que hay mucho mareísta de closet que en su momento seguramente sentirán y verán la posibilidad de dar la cara como nosotros lo hemos hecho, y asumiendo el compromiso indiferentemente de las consecuencias en relación con la dependencia económica que puede tener cada una de las personas que trabajan en el Estado. En dos platos, Nimmer, están cuidando sus parcelas. Están cuidando el ingreso de su familia, como me dijo uno de ellos, uno de los diputados. Bueno, viven de su salario, porque son gente respetable. No viven de la corrupción, no viven de absolutamente más nada, o no tienen una iniciativa productiva como la que tengo yo, y yo lo que les he invitado es precisamente eso, a la posibilidad de que superemos esa dependencia del Estado y que podamos entonces asumir tanto pública como privadamente una postura digna
ante la necesidad de solicitar los correctivos en relación a la conducción que actualmente vive el proceso revolucionario y en suma también, porque no solamente podemos ver el país desde una perspectiva, porque hay mucha otra gente que no es parte o no comparte el proceso revolucionario, pero que también es gente buena, es gente que no es explotadora, es gente que es trabajadora, y es gente que seguramente está esperando que alguien le proponga algo para poder asumir postura, o incluso tienen propuestas valederas que no responden a intereses económicos. En Marea cabe todo aquel que no responda a intereses económicos, que no responda a intereses de macollas políticas, y que pueda de alguna u otra manera generar aportes en función de la transformación del país. Nosotros somos de izquierda, eso sí, somos chavistas. Ahora bien, si alguien no es de izquierda y no es chavista, pero simpatiza con nosotros, lo que le invitamos es que lo reflexione muy bien, porque creo que sí es chavista y creo que sí es de izquierda. Conversando con el politólogo Nigmer Evans. Nigmer, justamente en ese tema es que ronda esta pregunta, porque ¿qué piensa Marea Socialista? Ustedes que han hablado y han dialogado con las bases, ¿qué piensa Marea Socialista de la oposición? Nosotros estamos convencidos que hay mucha gente digna de la oposición venezolana. A Marea Socialista se han acercado muchos grupos de base, de gente de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de Un Nuevo Tiempo, para conversar, para intercambiar impresiones sobre la visión del país. Marea Socialista está convocando no solamente, o está generando una convocatoria muy espontánea en relación con el hecho de que tanto gente del proceso revolucionario se empieza a sumar a nuestros planteamientos, como también gente de oposición empieza a verlos como interesantes. Eso quiere decir que, y no tengo ninguna duda de que también en la oposición hay gente, así como hay corruptos y hay gente que vive de ser opositor, también la mayoría, el 99,9% de la gente de la oposición es honesta, vive su trabajo y no está proclive a que el país siga por el camino de la corrupción. Y yo creo que eso es un factor que puede unirnos a pesar de las diferencias. Nosotros respetamos profundamente y creemos que necesitamos tener diferencias para hacer democracia, pero las diferencias no pueden detenernos en función de lo que puede ser el avanzar, por lo menos en puntos de valoración importante, como es el hecho de la lucha contra la corrupción. Así es, Nigmer. 10 segundos para que me digas esta declaración del presidente Maduro anoche diciendo que solamente las autoridades de salud están autorizadas para declarar sobre algún tema epidemiológico en el país. Y entonces los médicos demás, ¿tú crees que han manejado bien este tema? Rapidito. No hemos manejado bien el tema. El chikungunya es un problema real. Yo conozco ya 5 o 6 casos de personas allegadas. Creo que se manejó mal desde un principio y creo que un cerco comunicacional en relación con este tema sería un error, porque el problema está en la calle y más bien lo que es que llamar a sumar voluntades para poder atenderlo de manera conjunta.